Tenemos que estar de acuerdo con el nombre, porque yo soy Eugenio. Son de segundo tocayos. nombre, soy tocayo. Son tocayos. De la diputada electa María Eugenia Rosselló, que nos acompaña esta mañana. Buen día. Diputada Gracias. por el Partido Colorado. Bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias. ¿Quién muchas eligió los gracias. nombres? Creo que mi madre, pero sí, mi madre. Bueno, María Eugenia. La madre por ahora viene teniendo casi Sí, el sí. 100% de posibilidades en La reincidencia en el nombre. nomenclatura Que quede claro. Sí. Está bien. Antes de, bueno, como diputada arrancarías el 1 de marzo, Asumo ¿verdad? el 15 de febrero. El ¿Qué 15 de hacías- febrero. ¿Qué hacías antes? ¿O ¿Qué qué hacía? haces? Era hasta el empleada 15 de febrero? administrativa del Fondo de Solidaridad. Ujú. Perfecto. ¿Cómo te cayó esta posibilidad de ser diputada, de empleada administrativa del Fondo de Solidaridad a diputada en el Palacio Legislativo? Y mira, yo milito en el Partido Colorado hace 17 años, o sea que el trabajo como en el Fondo de Solidaridad lo hacía compasado de la militancia, o sea que fue algo buscado, fue algo trabajado por muchos años, se dio la posibilidad este año por la votación de mi lista en la elección interna, fue la lista más votada en Montevideo y bueno, y eso dio lugar a que además del segundo lugar en la lista 600 de octubre, tengamos el lugar número 3, que fui yo Perfecto. la beneficiada. Y estaría pisando, digamos, arrancando esa nueva legislatura del 15 de febrero. Asumiremos el 15 de febrero, exacto. Y este proyecto de ley que tiene que ver con la reducción horaria de 8 a 6 horas, cosa que ya ha pasado en nuestro país. Hemos pasado de las 6 a las 8 horas también, ¿no? Por allá, por el año, te digo, 90, 91, yo trabajaba en el Poder Judicial y trabajaba 6 horas y pasé a 8 horas, a pedido inclusive del gremio. Esta posibilidad en pleno 2020, arrancando, de reducir a 6 horas. Este sería la primera el proyecto de ley que vas a presentar. Más allá de que sea un proyecto, es una inquietud que decidí presentar, es un tema que hay que debatirlo en Uruguay. Festejo, la verdad que celebro que se haya debatido en todos estos días porque realmente es un tema que hay que debatir, que hay que trabajar, es una realidad a nivel mundial. El planteo no va solo por la reducción de 8 a 6 horas, la reducción laboral se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer mediante flexibilidad de la organización del trabajo, se puede hacer también de 8 a 7 horas, de 8 a 7 horas y media, dependiendo de cada sector y de cada empresa y cada organización. Más que nada, el proyecto lo que se busca es justamente que haya un equilibrio entre el trabajo y la familia, entre el trabajo y la salud del trabajador. Hay estudios, la OMS lo ha dicho, la salud mental a raíz del estrés, ¿no? Que es una patología silenciosa, como he dicho en varias oportunidades, provoca patologías severas y crónicas, ya sea por salud mental, o sea, trastornos como depresión o enfermedades mucho más profundas, musculoesqueléticas. Es una realidad, el ausentismo laboral es muy elevado a raíz de certificaciones médicas y bueno, y es algo que hay que atacar y hay que trabajar. ¿Atacar primero en el sector público, en el sector privado? Y el sector público ya tiene una reducción de 6 horas, ¿no? O sea, lo que habría que hacer es ver sector a sector. En el sector privado, por lo pronto, lo más conveniente sería introducirlo en la negociación colectiva, sería lo más coherente. O sea que los sindicatos tendrían que hacer un planteo. Exacto, que cada sindicato lo plantee en la negociación colectiva y se trabaje según cada sector y su organización, ¿verdad? Fernando Pereira, el secretario general del PIT-CNT, dijo a Montevideo Portal, reducir la jornada laboral sería lo mejor que le puede pasar a una sociedad. Sin duda, sin lugar a dudas. ¿Ya has conversado con Fernando Todavía Pereira? no o nos con la hemos Central reunido. Obrera? No, bueno, mi intención es poder reunirme con Fernando Pereira, por supuesto, con Richard Reed, quien se mostró súper también agradable con esta noticia, esta propuesta mía, y se ofreció a reunirse conmigo y con mi equipo. Vamos a reunirnos con ellos, vamos a reunirnos con académicos en lo laboral y también en el área de salud ocupacional, porque hay informes que hay que evaluar y nos van a dar insumos para poder trabajar en esto. Y bueno, la idea es empezar ahora, cuando asumamos el 15 de febrero, a reunir todos esos insumos y a reunirnos con todos esos actores para poder trabajar en conjunto y ver qué posibilidades hay y cómo se puede implementar según cada sector. ¿Cuánto tiene que ver el cambio en la fuerza laboral? Porque hoy por hoy tenemos empleos que hace 5 años ni siquiera estaban creados y ejemplos en el mundo donde no necesariamente el tiempo va de la mano a la productividad. ¿Has estudiado también qué ha pasado fuera de fronteras con la jornada laboral? He estudiado y sí, en el mundo es ejemplo. Por ejemplo, en Portugal se redujo de 48 a 44 horas, en Corea se redujo también la jornada laboral, en Alemania también se redujo la jornada laboral mediante la negociación colectiva, en Chile en su momento también se redujo, en Francia es el gran ejemplo, ¿no? La jornada de 35 horas.
Hay ejemplos y Uruguay yo creo que es un país que siempre ha estado a la vanguardia en materia de estos derechos, es un país que siempre ha tomado el primer mundo para ser ejemplo y justamente trabajar en pro de los trabajadores. Yo vengo de un partido, el Partido Colorado, que siempre veló por los derechos de los trabajadores, fue el que impulsó la ley de 8 horas con José Valle Ordóñez, en un momento donde también la sociedad, algunos estaban conformes y otros no, se debatió y se logró, pero ahora yo creo que también es hora de replantearlos, bueno, cómo está nuestra sociedad. Es cierto además que la mujer se ha emergido en el mundo laboral, es una emancipación que es muy notoria, y bueno, y la realidad de las familias apunta a eso, ¿no? A que justamente la mujer salió de su hogar, el hombre también trabaja, y bueno... Los abuelos trabajan, los que antes abuelos era trabajan, frecuente exactamente. que uno de repente de chico pasara tiempo que te cuidara de repente Lo un más abuelo, normal un era abuelo. eso, exactamente. Normal, los abuelos también tienen una gran carga de trabajo, de actividad. Los abuelos no son los de antes, las madres tampoco, estamos fuera de nuestras casas y tenemos hijos, tenemos una realidad, también no solamente por una cuestión de estar con nuestros hijos, es una cuestión de salud, del ocio, ¿no? Hoy escuchaba ahora, lo que plantean ustedes, claro, ¿qué haríamos? Te hago abogado del diablo. Sí. Digo, para ir entrenando para el 15 de febrero. Pero trabajás 6 horas nomás. A ver, vamos a poner ese ejemplo de Alemania, de Francia, países del primer mundo. Sí. Yo paso a trabajar 6 horas. Todos pensamos que esas 2 horas las vamos a usar en la familia, para ir al teatro, para hacer cultura, para leer un libro. Yo calculo que mucha gente al otro día, la mayor parte va a conseguir otro trabajo. Y va a tener 2 trabajos, 12 horas. ¿Hay forma? Pregunto, de acuerdo, ¿cómo se implementó en Francia? ¿Cómo se implementó? Porque, insisto, son países de primer mundo. Yo digo, esto lo traemos a Uruguay, con la necesidad, ¿no?, de empleo. ¿No estamos de alguna manera generando la gente con 2 trabajos? En vez de trabajar 8, vamos a trabajar 12. Bueno, trabajar 8 horas tampoco te prohíbe tener otro trabajo. Yo trabajaba 8 horas en un año y tuve que conseguir otro trabajo de 4 horas más, trabajaba 12 horas. 8 horas de corrido, media hora mientras iba a otro lugar y trabajaba 4 horas más. Y salía a las 11 de la noche. O sea que tenés 2 trabajos. O sea, las 8 horas tampoco te saca esa posibilidad. La idea no es generar más pluriempleo, sino que justamente, como dije, es estudiar sector a sector la manera de cómo beneficiar al trabajador sin que tenga la necesidad de que tenga que conseguir otro trabajo. Evidentemente acá no estamos hablando de una reducción salarial ni de que el empresario tenga que tener un sobrecosto. Acá tenemos que reunir los insumos necesarios para que cada sector evalúe cómo sería la forma de implementación. Capaz que es una implementación de forma gradual. Hay países donde la reducción de la jornada laboral se hizo de forma gradual. En años, Corea fue en 7 años, por ejemplo. Chile en 3, Alemania también en 2 años. O sea, es un proceso que hay que, bueno, es una discusión que hay que hacerlo socialmente y hay que empezar a trabajar. No es imposible, y no es por una cuestión de decir no quiero trabajar, es una cuestión de calidad de vida que realmente los trabajadores en Uruguay trabajan mucho, es una realidad, a pesar de que muchos digan que hay otra cultura del no trabajo. Yo considero que no, que los uruguayos somos trabajadores. Hay pruebas que lo han demostrado. En un estudio en 2015 que demostró que los uruguayos trabajábamos más que los países que integraron la OCDE. O sea que el Uruguay es un país donde los uruguayos trabajamos. Y bueno, y creo que merecemos este debate porque es hora de poner hincapié en este tema que afecta a muchos trabajadores. En el imaginario colectivo lo que va a hacer, digamos, la diputada Rosselló es ir contra una pauta cultural muy arraigada, porque están las 8 horas, que es como un sello. Sí. Cuando, por ejemplo, la selección uruguaya se está preparando para algún torneo, juega un amistoso entre semana a las 3 de la tarde, el estadio lleno, y mucha gente dice, nadie labura. No, hay un montón, hasta por posibilidad matemática, hay un montón de gente que puede trabajar en otros horarios. Pero está eso de que si no trabajas 8 horas, parece que no trabajaras o que no estuvieras haciendo un real aporte. Eso definitivamente cambió. Ahora bien, ese cambio cultural, ¿te tenés fe para planteárselo también al resto de los partidos y para someterlo a una discusión? Sí, por supuesto. Justamente, mi idea es trabajar, como te decía recién, reunir todos los insumos para demostrarles que es posible y que es necesario. Sí, sí. Desde el punto de vista de las empresas, puede llegar a ser, porque uno cuando está en una empresa lo que está consumiendo electricidad, está consumiendo agua, está consumiendo productos de limpieza, más allá de que lo que haga cada uno en su lugar de trabajo. Hay gente que trabaja en el exterior, hay gente que trabaja en el campo y hay gente que trabaja bajo techo. Esto también puede significar un ahorro para la empresa. También puede significar un ahorro, sí, por supuesto. De luz, sin lugar a dudas. Sí, sin duda que puede significar un ahorro. Hay que evaluar todos esos factores, que es bien importante lo que acabas de mencionar. Y bueno, y justamente demostrar
con esos hechos de que es posible. Seguramente gente que nos esté mirando diga, no, en el campo esto es inviable, porque es inviable trabajar 8 horas. Claro, más allá de que sabemos que es un adelanto, etcétera, etcétera. Hay labores en el campo, como en cualquier otro lugar. Si tenés una operación a corazón abierto y te demora 10 horas, no vas a parar, bueno, ¿para qué voy a parar 8? Vengo mañana y continúo la operación. Eso está clarísimo, exactamente, ¿verdad? También se tiene en cuenta, obviamente, los diferentes lugares, como en este caso el trabajo de campo. Exactamente, exactamente. Todos los sectores son bien distintos entre sí y es imposible, por eso te decía, generalizar del 8 a 6. Hay que evaluar los sectores en que se puede aplicar, en los que no. La FOEP es un ejemplo de que se redujo de 8 a 6 sin reducción del salario, se aplicó en ese sector. Ni afectando la productividad. Ni afectando la productividad, o sea, hay indicios de que reduciendo la jornada laboral se puede mejorar esa productividad porque el empleado está más motivado, está más descansado, es un ejemplo. Quizás no se pueda aplicar en todos los sectores, pero bueno, hay que tomarlo como ejemplo y hay que hablar con el empresario y con los empleados a ver cómo es la experiencia en sí para poder que nos den insumos, ¿no? para este proyecto. Leo, sacando el sector servicios, algo que me tocó ver visitando a mi familia en Nueva Zelanda, ¿sabes cuál es la hora pico del supermercado? Las 5 de la tarde. Acá por lo general puede llegar a ser las 7. ¿Por qué? Porque la jornada se suele cortar a las 4 de la tarde en el entendido de que tenés que pasar tiempo con tu familia o con el esparcimiento que elijas para volver motivado al día siguiente. Es un cambio filosófico, más allá de que la puesta en práctica sea gradual o no, es un tema filosófico que yo creo que ya se empezó a dar, más allá de que lógicamente la discusión hay que darla en el ámbito legislativo, pero ya se empezó a dar. Ya hay empresas que de a poquito están empezando a incorporar, incluso he consabido de alguna empresa local que tiene hasta día libre entre semana. Puerto Seguro, por ejemplo, redujo el año pasado su jornada laboral, es una aseguradora del sector privado que redujo su jornada laboral, o sea que... Muy bien. No a 6, pero sí a 7 horas y media. Son ejemplos. Acá lo importante, y déjame decir algo por último, es que el Partido Colorado fue quien propuso la jornada de 8 horas, fue el que promovió estos derechos para los trabajadores y es el abanderado en materia de derechos de los trabajadores. Yo como colorada, diputada del Partido Colorado, es mi obligación volver a traer el tema a la mesa y trabajar en pro de los trabajadores, sin dejar de lado al empresario, que por supuesto no hay que dejarlo de lado porque es importante obviamente para la economía del país, pero mi bandera van a ser los trabajadores y para eso voy a estar en la Comisión de Legislación Laboral. Bueno, no puedo dejar de preguntarle cómo va a ser trabajar en pareja en la Cámara de Diputados, porque sí, María Eugenia es pareja de Felipe Schipani también. Exacto, sí. Bueno, con Felipe militamos hace muchísimos años. Antes de estar en pareja ya militamos juntos en el Partido Colorado, así que el militar, estar juntos ya es... Claro, después se lleva la discusión parlamentaria a casa. Sí, en este caso. sí, ¿8 horas en trabajo en el Parlamento? O más, te diré que a veces de más. Y a veces de menos. Y depende, o sea, sí puede ser, pero yo todavía no empecé a trabajar en el Parlamento, así que cuando empiece a trabajar te lo voy a poder decir. La idea es, hay parlamentarios que están horas y horas trabajando, estudiando los temas. Sí, depende, claro. Por ejemplo, este año vamos a tener 2 grandes temas, que van a ser el presupuesto y el proyecto de ley de urgente consideración, que eso nos va a llevar muchísimo trabajo. Son muchos artículos que hay que estudiar y bueno, no creo que nos lleve menos de 8 horas por día. Y el hecho de la rendición de cuentas de los viáticos, que se va a trasladar para el año 2021, que se pensaba hacer ahora y la JUTEP le pareció que no era correcto, que todavía se extendiera un año más la rendición de cuentas de los legisladores por el tema de viáticos. ¿Qué opinás? Yo, a ver, voy a estar trabajando en el Parlamento, como te decía, por el tema de obviamente, los derechos de los trabajadores, pero todo lo que sea transparencia también va a ser mi bandera y considero que son datos que son necesarios brindar y que no hay por qué posponerlos. No sé cuál fue la argumentación de la JUTEP. O sea, ¿estarías de acuerdo en hacer rendición de cuentas de tus viáticos en el caso de viajar? ¿Y qué es lo que corresponde? Yo cuando trabajaba en el Fondo de Solidaridad viajaba al interior por cuestiones del Departamento de Becas y tenía que rendir viático. Y no hay ningún inconveniente. Reuníamos los documentos, íbamos a contabilidad y dábamos los documentos. O sea, que no habría ningún problema administrativo, estructural, tecnológico la transparencia del Parlamento en tiene el que ser Parlamento estricta. para que este año, decir, revolvemos los viáticos que no utilizamos. No tendría el porqué. Está bien. La transparencia tiene que ser la bandera del Parlamento y creo que es un Parlamento distinto a este nuevo, por supuesto, y bueno, y tenemos que trabajar para eso. María Eugenia Rosselló, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer.